Cábala para principiantes. Guía de una persona común para encontrar la felicidad. Rav Michael Lightham. Introducción. Me siento complacido y honrado por haberme solicitado escribir la introducción del libro del Dr. Lyman Kabbalah Revelada, Guía de una persona común para encontrar la felicidad. El autor no es solo un querido amigo personal, sino que es desde mi punto de vista el más grande cabalista vivo de la actualidad, un genuino representante de una sabiduría que ha sido mantenida en secreto por 2000 años. Ahora que la sabiduría de la Kabbalah, aparte de otras sabidurías indígenas, está emergiendo por completo, creo que no hay otra persona más apropiada para exponer su esencia. El surgimiento de la Kabbalah como un medio auténtico de instrucción en nuestro mundo actual tiene un significado inigualable. Puede ayudarnos a recobrar conciencia de la sabiduría que poseían nuestros antepasados, la cual nosotros hemos olvidado. Las sabidurías indígenas están apareciendo hoy en día precisamente porque nuestra habitual escuela mecánica de pensamiento ha fallado en proveer el bienestar y el desarrollo sustentable que ha prometido. Un proverbio chino advierte: si no cambiamos de dirección es muy probable que terminemos exactamente a donde estamos yendo. Al aplicarlo en la humanidad contemporánea, esto podría resultar desastroso. El cambio climático amenaza con convertir vastas áreas de nuestro planeta en suelo estéril, inhabitable, inapropiado para la existencia humana e inadecuado para la producción alimenticia. Además, la mayoría de las economías mundiales se han hecho menos autosuficientes. De manera preocupante, eso está unido a la disminución a nivel mundial de las reservas de alimentos. Hay menos disponibilidad de agua dulce en más de la mitad de la población mundial. En promedio, más de 6.000 niños perecen cada día, producto de diarrea causada por agua contaminada. En muchas partes del mundo, la violencia y el terrorismo se han convertido en los principales medios para resolver los conflictos. Por lo tanto, hay una inseguridad que se profundiza tanto en los países ricos como en los pobres. El fundamentalismo islámico se está dispersando a través del mundo musulmán, los neonazis y los movimientos extremistas están proliferando en Europa y el fanatismo religioso está apareciendo alrededor del mundo. Así, nuestra permanencia en este planeta está en entredicho. Sin embargo, el colapso global no es obligatorio. Nosotros podemos dar un giro drástico y el siguiente escenario también es completamente posible. Tal como lo mostrará la parte final de este libro, tenemos la capacidad de aunar esfuerzos y perseguir objetivos compartidos de paz y desarrollo sustentable. Líderes empresariales pueden reconocer la oleada de cambio y responder con bienes y servicios acordes a la transformación requerida. Noticias globales y medios de entretenimiento podrían explorar diversas perspectivas frescas e innovaciones sociales y culturales emergentes, produciendo entonces una nueva visión de uno mismo y de la naturaleza a través del Internet o de la televisión, así como en cadenas de comunicación de empresas y comunidades. En la sociedad civil, una cultura de vida alternativa, de valores responsables, dará soporte a políticas de sustentabilidad social y ecológica. Se tomarán medidas para proteger el medio ambiente, crear sistemas efectivos de distribución de alimentos y recursos, desarrollar y utilizar tecnologías sostenibles de energía, transporte y agricultura. En esta perspectiva positiva, los fondos serán redirigidos de los sistemas militares y de defensa a la atención a las necesidades de la gente, teniendo esos avances como respaldo, recelos nacionales, internacionales e interculturales, conflictos étnicos y raciales, opresión, inequidad económica y la desigualdad de género, cederán el paso a la confianza y el respeto mutuos. La gente y las comunidades tendrán buena disposición para cooperar y formar sociedades productivas. Así, en vez de desencadenarse un conflicto o una guerra, la humanidad penetrará no solamente hacia un mundo sostenible de comunidades autodependientes y cooperantes, sino a un futuro placentero de paz, tranquilidad y de completa satisfacción personal. Un mundo pacífico y sostenible puede aguardarnos a todos nosotros, pero desgraciadamente, actualmente, no estamos dirigiéndonos hacia esta dirección. Einstein nos dijo: los problemas significativos que enfrentamos no pueden ser resueltos al mismo nivel de pensamiento en que los creamos. Pero estamos tratando de hacer precisamente eso. Estamos tratando de combatir el terrorismo, la pobreza, el crimen, la degradación ambiental, las enfermedades y otras enfermedades de la civilización con los mismos métodos que, para empezar, los produjeron. Estamos intentando hacer arreglos tecnológicos y tomar medidas de remedio temporal. Sin embargo, no hemos mostrado la voluntad ni la visión de crear un cambio fundamental y duradero. Conciencia planetaria.
En vista de la actual crisis global, la humanidad ha comenzado a buscar nuevas avenidas y modos de pensamiento. Tales modos son las antiguas, aunque muy pertinentes, sabidurías indígenas. Para ellas, la conciencia planetaria no es simplemente una idea complementaria, sino su propia esencia. Cuando estudiamos estas modalidades, nos damos cuenta que la nueva conciencia planetaria es en realidad una conciencia antigua, perenne, solo que ahora está siendo descubierta. En realidad, llegó la hora de que la conciencia planetaria fuera redescubierta. Solíamos pensar que la típica conciencia humana normal es lo que capturamos con nuestros 5 sentidos. Considerábamos todo lo demás como imaginario. La percepción común era que nosotros terminábamos donde nuestra piel terminaba. Otros puntos de vista eran considerados nueva era, misticismos o esotéricos. Ideas de que nosotros de alguna manera pertenecemos uno al otro, que hay un contexto en el que somos parte de un todo más grande, han sido considerados la excepción en la historia de la civilización. Pero si examinamos la historia de las ideas, encontramos que la verdad es todo lo contrario. El pensamiento reduccionista, mecánico y fragmentado que evolucionó en el mundo occidental en el transcurso de los últimos 300 años no es la norma, sino la excepción. Otras culturas no comparten esta visión. Incluso el oeste no se adhirió a ello antes del surgimiento de la visión mecánica mundial que éste heredó como una aplicación, o en todo caso una aplicación equivocada, de la filosofía natural de Newton. En otras culturas, así como el mundo occidental anterior a los tiempos modernos, la conciencia prevaleciente era la de la pertenencia de unicidad. La mayoría de las culturas tradicionales no comparten la idea de que las personas no tienen nada en común, sino solo intereses transitorios que suelen coincidir. Las raíces clásicas de todas las tradiciones sabias son conceptos basados en una conciencia planetaria. Este término define la conciencia de nuestro destino compartido como seres humanos, como ciudadanos de este planeta. Si queremos mantener nuestra existencia, si buscamos asegurar que nuestros hijos y nietos tengan un futuro seguro y sostenible, debemos fomentar una conciencia planetaria. A fin de avanzar, tenemos que cultivar un estado mental que nos permitirá formar una familia humana unida, una civilización planetaria. Sin embargo, esta civilización no tiene que ser una cultura monolítica donde todos siguen las mismas ideas y una persona o nación dicta estas ideas a todos los demás. En cambio, debe ser una civilización diversa cuyos elementos se juntan para mantener y desarrollar el sistema completo, la civilización planetaria de la especie humana. Esta diversidad es el elemento de la armonía, el elemento de la paz. Cada sociedad que ha sobrevivido lo ha poseído. Solo sociedades occidentales u occidentalizadas lo han olvidado. En el proceso de crear progreso económico y técnico han fragmentado la integridad, la unicidad del sistema, pero ha llegado el momento de restaurarlo. Tal como lo he aprendido a través del conocimiento de los escritos del Dr. Lightham, la Kabbalah, en su forma auténtica, no solo promueve el concepto de unicidad e integridad de la humanidad y del universo, sino que también ofrece medidas prácticas para recuperarlo cuando se ha perdido. Recomiendo de todo corazón escuchar con detenimiento este libro, ya que promueve mucho más que el conocimiento general acerca de una sabiduría ancestral. También brinda la clave para asegurar el bienestar de la humanidad en estos tiempos críticos, cuando enfrentamos el desafío sin precedentes de escoger entre el camino devolutorio, que nos conduce a un colapso mundial, y el camino evolutivo, que puede traernos a un mundo de paz, armonía, bienestar y desarrollo sostenible. Ervin Laszlo. 1. Kabbalah antes y ahora. El plan del maestro. No es un secreto que la Kabbalah no empezó con la última moda de Hollywood de la que tanto se habla. En realidad, ha estado a nuestro alrededor por miles de años. Cuando apareció por primera vez, las personas estaban más cerca de la naturaleza que en la actualidad. Se sentían íntimamente conectadas y nutrían su relación con ella. En aquellos días tenían poca razón para estar desvinculados de esta. No eran tan egocéntricos y alineados de su ambiente natural como lo estamos hoy en día. De hecho, a esta época, la humanidad era una parte inseparable de la naturaleza. Además, los seres humanos no sabíamos suficiente acerca de ella para sentirnos seguros. Por el contrario, estábamos temerosos de las fuerzas naturales, lo cual nos obligó a tratar a la naturaleza como una fuerza superior a nosotros. Al tener una relación estrecha con la naturaleza, por un lado, y ser temerosos de ella, por el otro,
las personas aspiraban no solo a aprender acerca del mundo que les rodeaba, sino aún más importante, determinar qué o quién los gobernaba. En ese tiempo, la gente no podía esconderse de los elementos de la naturaleza como lo hacen en la actualidad. No podían evadir las dificultades como lo hacemos nosotros en nuestro mundo, hecho por el hombre. Y más importante aún, el temor hacia ella y al mismo tiempo su cercanía, urgieron a muchos buscar y descubrir el plan de la naturaleza para ellos y casualmente para todos nosotros. Aquellos pioneros en la investigación de la naturaleza querían saber si ésta en realidad tenía una meta y, de ser así, cuál debería ser el rol de la humanidad en ese plan maestro. A esos individuos que han alcanzado el nivel más elevado de conocimiento, el del plan maestro, se les llama cabalistas. Un individuo excepcional entre esos primeros pioneros fue Abraham el patriarca. Cuando él descubrió el plan maestro, no solo lo investigó a fondo, sino que primero que nada lo enseñó a otros. Se dio cuenta que la única garantía contra la miseria y el temor era que las personas comprendieran completamente el plan de la naturaleza diseñado para ellas. Y una vez que se percató de esto, no escatimó esfuerzo en enseñar a quien quiera que tuviera el deseo de aprender. Por esta razón, Abraham llegó a ser el primer cabalista en comenzar una dinastía de maestros de Cabalá. Los alumnos más valiosos se convirtieron en la siguiente generación de mentores, quienes luego transmitieron los conocimientos a la siguiente generación de estudiantes. Los cabalistas se refieren al diseñador del plan maestro como el creador y al plan mismo como el pensamiento de la creación. En otras palabras, cuando los cabalistas hablan acerca de la naturaleza o de las leyes de la naturaleza, se refieren al creador. Y viceversa, cuando hablan del creador, se trata de la naturaleza o de las leyes de la naturaleza. Estos términos son sinónimos. El término cabalista se deriva de la palabra hebrea Kabbalah, recepción. El idioma original de la Kabbalah es hebreo, el cual fue desarrollado especialmente por y para los cabalistas, con el propósito de ayudarles a comunicarse mutuamente acerca de asuntos espirituales. Muchos libros del Kabbalah también han sido escritos en otros idiomas, pero los términos básicos siempre son en hebreo. Para los cabalistas, el término creador no significa una entidad sobrenatural o distintiva, sino el grado siguiente que un ser humano debe alcanzar cuando busca un conocimiento superior. La palabra hebrea para el creador es boré y contiene dos palabras, bo, ven, y re, ve, de ver. Así, la palabra creador es una invitación personal para experimentar el mundo espiritual. La cuna de la ciencia. El conocimiento que los primeros cabalistas adquirieron no solo les ayudó a entender cómo las cosas funcionaban tras bastidores, sino también les dio la capacidad de explicar los fenómenos naturales que todos enfrentamos. Por lo tanto, fue natural que se convirtieran en maestros y que el conocimiento que transmitieran a otros se transformara en la base tanto para las ciencias antiguas como para las modernas. Quizás pensamos que los cabalistas como personas recluidas, escondiéndose en aposentos oscuros, iluminados con velas, escribiendo mágicas escrituras. Bien, hasta el fin del siglo XX, la Kabbalah efectivamente se mantuvo en secreto, y por lo tanto el enfoque clandestino respecto a la Kabbalah evocó numerosos cuentos y leyendas alrededor de su esencia. Pese a que la mayoría de los cuentos son falsos, aún desconciertan y confunden incluso al más riguroso pensador. Godfrey, un gran matemático y filósofo, cándidamente expresó sus pensamientos sobre cómo el secreto ha afectado a la Kabbalah. Puesto que el hombre no tenía la clave correcta para revelar el secreto, la sed por alcanzar el conocimiento fue finalmente reducida a todo tipo de banalidades y supersticiones que trajeron una especie de Kabbalah vulgar que tiene poco en común con la verdadera Kabbalah, así como varias fantasías bajo el falso nombre de la magia, y esto es lo que se llena en los libros. Pero la Kabbalah no siempre fue secreta. De hecho, los primeros cabalistas eran muy abiertos acerca de su conocimiento y al mismo tiempo muy involucrados en sus sociedades. A menudo los cabalistas eran los líderes de sus naciones. De todos los líderes, el rey David es probablemente el ejemplo más conocido de un gran cabalista, que era también un gran líder. La participación de los cabalistas en sus sociedades ayudó a sus académicos contemporáneos a desarrollar la base de lo que ahora conocemos como filosofía occidental, que luego se convirtió en la base de la ciencia moderna.
Al respecto, eso es lo que Johannes Reuchlin, un humanista académico clásico y experto en idiomas y tradiciones antiguas, escribe en su libro De arte cabalística. Mi maestro Pitágoras, el padre de la filosofía, tomó su enseñanza de cabalistas. Fue el primero en traducir la palabra Kabbalah, desconocida por sus contemporáneos, a la palabra griega filosofía. La Kabbalah no nos deja vivir nuestras vidas rezagadas, sino que eleva nuestra mente a una cima del conocimiento. Otras rutas. Pero los filósofos no eran cabalistas. Debido a que no estudiaban Kabbalah, no pudieron comprender completamente la profundidad de este conocimiento. Como resultado de ello, el conocimiento que debía haber sido desarrollado y tratado de una manera muy específica, fue desarrollado y manejado incorrectamente. Cuando esta sabiduría luego se desplazó a otras partes del mundo donde no había cabalistas, en ese tiempo tomó un curso diferente. Así la humanidad se desvió, pese a que la filosofía occidental incorporó partes del conocimiento cabalístico, terminó tomando una dirección completamente distinta. La filosofía occidental generó ciencias que investigaron nuestro mundo material, el cual nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos. Pero la Kabbalah es una ciencia que investiga lo que sucede más allá de lo que perciben nuestros sentidos. El cambio de énfasis condujo a la humanidad en el cambio de la dirección opuesta del conocimiento original que los cabalistas obtuvieron. Este giro, por consiguiente, llevó a la humanidad a una desviación cuyas consecuencias exploraremos en el siguiente capítulo. Las grandes preguntas. La Kabbalah fue ocultada alrededor de 2000 años atrás. La razón fue simple: no existía demanda de ella. Desde esa época la humanidad se ha ocupado de desarrollar religiones monoteístas y más tarde la ciencia. Ambas fueron creadas para responder las preguntas más fundamentales del hombre. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo, en el universo? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? En otras palabras, ¿por qué nacimos? Pero hoy en día, más que nunca antes, muchas personas sienten que lo que ha funcionado por 2000 años no satisface más sus necesidades y expectativas. Las respuestas proporcionadas por la religión y la ciencia no las llenan más. Estas personas están buscando en otros lados respuestas a las preguntas más básicas acerca del significado de la vida. Se inclinan a las enseñanzas orientales, a la adivinación, magia y misticismo, y algunos se vuelcan a la Kabbalah. La Kabbalah fue formulada precisamente para responder esas preguntas fundamentales, por lo que al estudiarla recibimos las respuestas directamente. Al redescubrir las respuestas ancestrales acerca del significado de la vida, estamos literalmente enmendando la ruptura entre la humanidad y la naturaleza que ocurrió cuando dimos la espalda a la Kabbalah y nos dirigimos a la filosofía. La Kabbalah entra en escena. La Kabbalah hizo su debut alrededor de 5000 años atrás en Mesopotamia, un país ancestral en el Irak de hoy. Mesopotamia no solo fue el lugar del nacimiento de la Kabbalah, sino de todas las enseñanzas ancestrales y del misticismo. En esos días la gente creía en diferentes enseñanzas, a menudo siguiendo más de una a la vez: astrología, adivinación, numerología, magia, brujería, hechizos, mal de ojo. Todos estos y más se desarrollaron y prosperaron en Mesopotamia, el centro cultural del mundo ancestral. Mientras estaban felices con sus creencias, las personas no sentían la necesidad de cambiar. La gente deseaba saber que su vida sería segura y conocer lo que debían hacer para que ésta fuera más agradable. No preguntaban acerca del origen de la vida, o más importante aún, quién o qué ha creado las reglas de la vida. Al principio esto puede que parezca como una leve diferencia, pero en realidad la distinción entre preguntar acerca de la vida y cuestionarse sobre las leyes que la moldean es como la diferencia entre saber cómo manejar un automóvil y aprender cómo fabricar uno. Es un nivel totalmente dispar de conocimiento. El motor del cambio. Los deseos no surgen de la nada, se forman inconscientemente dentro de nosotros y salen a la superficie solo cuando se convierten en algo definible, como quiero pizza. Previo a eso, los deseos, ya sea que no son sentidos, a lo sumo, son percibidos como impaciencia general. Todos hemos experimentado ese sentimiento de desear algo, pero sin saber con precisión lo que es. Bien, pues se trata de un deseo que aún no ha madurado. Platón una vez dijo: la necesidad es la madre de la invención, y estaba en lo correcto. De igual forma, la Kabbalah nos enseña que la única manera de poder aprender algo es, en primer lugar, desear hacerlo.
Es una fórmula muy simple. Cuando queremos algo, hacemos lo que sea necesario para obtenerlo. Encontramos el tiempo, acumulamos la energía y desarrollamos las destrezas necesarias. Resulta que el motor del cambio es el deseo. La manera en que nuestros deseos evolucionan define y moldea la historia entera de la humanidad. A medida que se desarrollaron los deseos de la humanidad, estos exhortaron a la gente a estudiar su ambiente para que pudieran cumplir dichos deseos. A diferencia de los minerales, las plantas y los animales, las personas constantemente evolucionan. En cada generación y en cada persona, los deseos crecen más y más fuertes. Tomando las riendas. Este motor de cambio, el deseo, está hecho de 5 niveles, de 0 a 4. Los cabalistas se refieren a este motor como el deseo de recibir placer o simplemente el deseo de recibir. Cuando la Kabbalah apareció por primera vez alrededor de 5000 años atrás, el deseo de recibir estaba en el nivel 0. Actualmente, como probablemente habrán imaginado, nos encontramos en el nivel 4, el más intenso. Pero en aquella época, cuando el deseo de recibir estaba en el nivel 0, los deseos no eran suficientemente fuertes para separarnos de la naturaleza, ni tampoco los unos de los otros. En esos días, esta unicidad con la naturaleza, por la que hoy en día muchos de nosotros pagamos mucho dinero, con el fin de reaprender mediante clases de meditación, y reconozcámoslo, no siempre exitosamente, fue la forma natural de vida. Las personas no conocían ningún otro camino, ni siquiera sabían que existía la posibilidad de estar separadas de la naturaleza. Tampoco querían hacerlo. De hecho, en esos días, la comunicación de la humanidad con el Creador, así como entre unos y otros, discurría con tanta fluidez que las palabras no eran necesarias. En vez de esto, la gente se comunicaba por medio del pensamiento, en forma similar a la telepatía. Era una época de unidad y toda la humanidad era como una sola nación. Pero todavía estando en Mesopotamia, ocurrió un cambio. Los deseos de las personas comenzaron a crecer y se hicieron más egoístas. Las personas comenzaron a desear cambiar la naturaleza y a aprovecharse de ella. En vez de querer acoplarse a esta, comenzaron a desear cambiarla para adaptarla a sus propias necesidades. Crecieron distanciados de la naturaleza, separados y alineados de ella y entre sí. Hoy, muchos siglos después, estamos descubriendo que esto no fue una buena idea, simplemente no funciona. Obviamente, cuando la gente comenzó a ubicarse en sentido opuesto a su medio ambiente y a su sociedad, dejó de relacionarse con los demás como cercanos y de considerar a la naturaleza como el hogar. El odio reemplazó el amor y la gente creció separada, desvinculándose entre sí. Como consecuencia, la única nación del mundo antiguo se dividió. Primero se separó en 2 grupos que se dispersaron al este y al oeste. Ambos grupos continuaron disolviéndose y escondiéndose, formándose eventualmente las múltiples naciones que tenemos hoy en día. Uno de los síntomas más obvios de la división, la cual es escrita por la Biblia como la caída de la Torre de Babel, fue la creación de diferentes idiomas. Estos diversos idiomas desconcertaron mutuamente a las personas y crearon confusión y mal funcionamiento. La palabra hebrea referente a confusión es bilbul, y para marcar la confusión, el Capitolio de Mesopotamia recibió el nombre Babel, Babilonia. En la época en que todo este bilbul ocurría, Abraham estaba viviendo en Babilonia, ayudando a su padre a construir pequeños ídolos y a venderlos en el negocio familiar. Abraham estaba en medio de toda esta vibrante mezcolanza de ideas que prosperaban en Babilonia, el Nueva York del mundo antiguo. Esta confusión también explica la persistente pregunta de Abraham, cuya respuesta lo condujo a descubrir la ley de la naturaleza. ¿Quién es el dueño del Capitolio? Cuando se dio cuenta de que había un propósito de la confusión y de la alineación, él rápidamente empezó a enseñar a cualquiera que estuviese dispuesto a escuchar. Desde que ocurrió esta separación, cuando nuestros deseos crecieron del nivel 0 al nivel 1, hemos estado confrontando la naturaleza. En vez de corregir el siempre creciente egoísmo para permanecer en unidad con esta, es decir, con el Creador, hemos construido un escudo mecánico tecnológico para protegernos de ella. La razón inicial por la que desarrollamos la ciencia y la tecnología fue para asegurar nuestra acorazada existencia lejos de los elementos de la naturaleza. Resulta, sin embargo, que estemos conscientes de eso o no, en realidad estamos tratando de controlar al Creador y de tomar las riendas. Esconder y buscar, pero sin encontrar. El nivel del egoísmo de la humanidad
se ha mantenido creciendo, conduciéndonos más lejos de la naturaleza, del Creador, con cada nivel. En Kabbalah, la distancia no se mide en pulgadas o yardas, es medida en cualidades. La cualidad del Creador es plenitud, conectividad y otorgamiento, pero es posible sentirlo a Él solo cuando compartimos sus cualidades. Si soy egocéntrico, no hay manera que pueda conectarme con algo tan completo y altruista como el Creador. Sería como tratar de ver a otra persona mientras nos encontramos de espaldas. Debido a que nos encontramos de espaldas con el Creador y que además queremos controlarlo a Él, claramente cuanto más tratamos, más frustrados quedamos. Ciertamente no podemos controlar algo que no podemos ver o incluso sentir. Este deseo nunca puede ser llenado a menos que hagamos un viraje, miremos en la dirección opuesta y lo encontremos. Muchas personas ya están hastiándose de las promesas incumplidas de la tecnología acerca de riqueza, salud y, más importante, de un futuro seguro. Muy pocas personas han alcanzado todo esto hoy en día e incluso estas no pueden tener la certeza que todavía lo tendrán mañana. Pero el beneficio de este estado es que nos obliga a reexaminar nuestro rumbo y preguntarnos, ¿será posible que hemos estado pisando el camino incorrecto todo este tiempo? Particularmente en la actualidad, al reconocer la crisis del mundo muerto que estamos enfrentando, podemos admitir abiertamente que el camino que hemos escogido es un callejón sin salida. En vez de resarcirnos por nuestra oposición egocéntrica hacia la naturaleza, optando únicamente por la tecnología, deberíamos haber cambiado nuestro egoísmo por altruismo y, consecuentemente, unirnos al Creador. En la Kabbalah, el término utilizado para definir este cambio es tikkun, corrección. Percatarnos de nuestra oposición del Creador, de la naturaleza, significa que debemos reconocer la decisión que ocurrió entre nosotros, los seres humanos, 5000 años atrás. Esto se llama el reconocimiento del mal. No es fácil, pero es el primer paso hacia una existencia plena, hacia una vida saludable y feliz. La crisis global tiene un final feliz. Durante los pasados 5000 años, cada una de las dos facciones que se fragmentaron en Mesopotamia evolucionó hacia una civilización de muchos pueblos distintos. De los dos grupos primarios, uno se convirtió en lo que nosotros llamamos civilización occidental y el otro formó lo que conocemos como civilización oriental. La agudización del choque entre dos civilizaciones refleja la culminación del proceso que comenzó en la primera división 5000 años atrás. La única nación existente fue dividida porque creció el egoísmo y separó a sus miembros. Ahora es el tiempo de que esta nación, la humanidad, se reúna y se convierta de nuevo en una sola nación. Todavía nos encontramos en el punto de rompimiento que ocurrió todos esos años atrás, pero actualmente estamos mucho más conscientes de eso. De acuerdo con la sabiduría de la Kabbalah, este choque cultural, anuado al resurgimiento de creencias místicas que abundan en la antigua Mesopotamia, marcan el principio de la reconexión de la humanidad en una nueva civilización. Hoy en día estamos comenzando a darnos cuenta que estamos todos conectados y que debemos reconstruir el estado que existió antes de la desintegración. Al reconstruirnos como una humanidad unida, restableceremos también nuestra conexión con la naturaleza, con el Creador. El egoísmo es un callejón sin salida. En la época en la que el misticismo florecía, la sabiduría de la Kabbalah fue descubierta y proporcionó conocimientos acerca del crecimiento paso a paso de nuestro egoísmo y su causa. Los cabalistas enseñaron que este fenómeno provenía del hecho de que todo lo que existe está compuesto de deseo de autosatisfacción. Sin embargo, este deseo no puede ser cumplido en su forma natural, realizándose de manera egocéntrica. Esto se debe a que cuando satisfacemos un deseo, este se cancela, y si se cancela cualquier deseo, no podemos disfrutarlo más. Por ejemplo, piensa en tu comida favorita. Ahora imagina que estás en un restaurante fastuoso, sentado cómodamente a la mesa mientras un mesero sonriente te trae un plato cubierto, lo pone frente a ti y quita la tapadera. ¡Qué delicioso aroma! ¿Ya estás disfrutando? Tu cuerpo sí. Es por esto que libera jugos digestivos al simplemente pensar en este platillo. Pero en el momento en el que empiezas a comer, el placer disminuye. Cuanto más repleto estás, menor placer obtienes al comer. Finalmente, cuando te estás saciado, no puedes disfrutar más la comida y paras de comer. No paras porque estás lleno, sino porque comer no es divertido en un estómago lleno. Estás en el callejón sin salida del egoísmo. Si tienes lo que quieres, no lo quieres más. Por lo tanto, debido a que no podemos vivir sin placer,
Debemos seguir buscando nuevos y mayores placeres. Lo hacemos al desarrollar nuevos deseos, los cuales también continuarán insatisfechos. Es un círculo vicioso. Claramente, cuanto más deseamos, más vacíos nos sentimos, y cuanto más vacíos nos sentimos, más frustrados nos volvemos. Y debido a que estamos en el nivel más intenso de deseo de toda nuestra historia, no podemos evadir la conclusión que hoy en día estamos más insatisfechos que nunca antes, pese a que claramente poseemos más que lo que nuestros padres y antepasados obtuvieron. El contraste entre lo que tenemos por un lado y nuestra creciente insatisfacción por el otro es la esencia de la crisis que estamos experimentando en la actualidad. Cuanto más egoístas somos, más vacíos nos sentimos, y peor es la crisis. La necesidad del altruismo. Originalmente, todas las personas estaban conectadas internamente. Nos sentíamos y pensábamos en nosotros mismos como un solo ser humano, y esta es exactamente la manera en la que la naturaleza nos trata. Este ser humano colectivo se llama Adam, de la palabra hebrea domé, similar, que es similar al Creador, que es también uno solo y completo. Sin embargo, pese a nuestra unicidad inicial, al crecer nuestro egoísmo perdimos gradualmente la sensación de unidad y nos distanciamos cada vez más uno del otro. Los libros de Kabbalah dicen que parte del plan de la naturaleza es que nuestro egoísmo se mantenga creciendo hasta que nos demos cuenta que hemos llegado a separarnos y a comportarnos de manera odiosa entre nosotros. La lógica detrás del plan es que primero nos sintamos como una sola entidad y luego que nos separemos, convirtiéndonos en individuos egoístas y desvinculados. Solo entonces nos daremos cuenta que nos encontramos en completa oposición al Creador y que somos totalmente egoístas. El cabalista Yehuda Ashlag escribe que la entrada de la luz superior en el deseo y su salida de éste hacen que la vasija sea la adecuada para su tarea, altruista. En otras palabras, si queremos sentir unidad con el Creador, debemos primero estar unidos con Él y luego experimentar la pérdida de la unidad. Al experimentar ambos estados, seremos capaces de tomar una decisión consciente y la conciencia necesaria para la verdadera unidad. Podemos comparar este proceso con un niño que se siente conectado con sus padres cuando es un bebé, se revela como adolescente y finalmente cuando se convierte en adulto, entiende y justifica la formación que recibió. Aún más, esta es la única manera de que reconozcamos que el egoísmo es negativo, frustrante y al final de cuentas, desesperanzador. Tal como lo hemos dicho, nuestro egoísmo nos separa a uno del otro y de la naturaleza. Sin embargo, para cambiar esto, debemos primero darnos cuenta de que este es el caso, lo cual nos llevará a desear cambiar y a encontrar de manera independiente un camino para transformarnos en altruistas, reconectados con toda la humanidad y con la naturaleza, es decir, con el Creador. Después de todo, ya hemos dicho que el deseo es el motor del cambio. En realidad, el altruismo no es opcional. Simplemente pareciera como si pudiéramos escoger el ser egoístas o altruistas, pero si examinamos la naturaleza, encontramos que el altruismo es la más fundamental de sus leyes. Por ejemplo, cada célula en el cuerpo es inherentemente egoísta, pero para existir tiene que renunciar a sus tendencias egoístas a favor del bienestar del cuerpo. La recompensa para esta célula es que experimenta no solo su propia existencia, sino la vida de todo el cuerpo. Nosotros también debemos desarrollar una conexión similar unos con otros. Luego, cuando más éxito tengamos en vincularnos, más sentiremos la existencia eterna de Adam, en vez de nuestra efímera existencia física. Especialmente hoy en día, el altruismo se ha convertido en un factor esencial para nuestra supervivencia. Se ha hecho evidente que estamos todos conectados y dependientes unos de otros. Esta dependencia produce una nueva y muy precisa definición del altruismo. Cualquier acto o intención que surge de la necesidad de conectar a la humanidad en una sola entidad se le considera altruista. En cambio, cualquier acto o intención que no se enfoque en unir a la humanidad es egoísta. De ahí que nuestra oposición hacia la naturaleza es la fuente de todo el sufrimiento que estamos viviendo en el mundo. Todos los demás niveles, minerales, plantas y animales, instintivamente siguen la ley altruista universal. Solo el comportamiento humano está en contraste con el resto de elementos y con el Creador. Además, el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor no es solo el nuestro. Todas las demás partes de la naturaleza también sufren de nuestras acciones equivocadas. Si cada parte comprendida en esta instintivamente sigue sus leyes,
Y si solo el hombre no lo hace, entonces el hombre es el único elemento corrompido en la naturaleza. Planteado de una manera simple, cuando nos corregimos a nosotros mismos, pasando del egoísmo al altruismo, todo lo demás será corregido, además de la ecología, la hambruna, las guerras y la sociedad en general. Percepción realzada. Hay una recompensa especial por el altruismo. Puede que parezca como si el único cambio es anteponer a los demás respecto a nosotros, pero en realidad hay beneficios mucho más grandes. Cuando comenzamos a pensar en otros, nos integramos con ellos y ellos con nosotros. Piensen en eso de esta manera. Hay alrededor de 6.5 mil millones de personas en el mundo hoy en día. ¿Qué pasaría si en vez de tener 2 manos, 2 piernas y un cerebro para controlar nuestros cuerpos, tuviésemos 13 mil millones de manos, 13 mil millones de piernas y 6.5 mil millones de cerebros para controlarlos? ¿Suena confuso? En realidad no, porque todos estos cerebros funcionarían como un solo cerebro y todas las manos funcionarían como un solo par de manos. Toda la humanidad se desempeñaría como un cuerpo cuyas capacidades fueran aumentadas 6.5 mil millones de veces. Pero este no es el único beneficio. Además de convertirnos en seres con facultades extraordinarias, ampliadas, cualquiera que llegue a ser altruista también recibirá el regalo más deseable de todos, la omnisciencia, o sea, el conocimiento total. Debido a que el altruismo es la esencia del Creador, adquirirlo iguala nuestra naturaleza con la de Él y comenzamos a pensar como Él. Empezamos a entender por qué ocurren las cosas, cuándo deben suceder y qué deberíamos hacer si quisiéramos que ocurrieran de una manera diferente. En la Kabbalah, dicho estado se llama equivalencia de forma, y este es el propósito de la creación. Este estado de percepción realzada, de equivalencia de forma, es la razón por la cual fuimos creados, en primer lugar. Es por lo que se nos creó unidos y luego fuimos desintegrados para que podamos volver a unirnos conscientemente. En el proceso de unificarnos, aprenderemos por qué la naturaleza hace lo que hace y nos volveremos tan sabios como el pensamiento que la creó. Cuando nos unamos con la naturaleza, nos sentiremos tan eternos y completos con ella. En este estado, aun cuando nuestros cuerpos mueran, sentiremos que continuamos existiendo en la naturaleza eterna. La vida física y la muerte no nos afectarán porque nuestra previa percepción egoísta será reemplazada por una percepción completa y altruista. Nuestra propia vida se habrá transformado en la de la naturaleza exhaustiva. El tiempo es ahora. El libro del Zohar, la Biblia de la Kabbalah, fue escrito aproximadamente 2000 años atrás. Establece que hacia finales del siglo XX, el egoísmo de la humanidad se incrementaría con una intensidad sin precedentes. Tal como lo hemos visto antes, cuanto más deseo tenemos, más vacíos nos sentimos. Por lo tanto, desde finales del siglo XX, la humanidad ha estado experimentando el mayor vacío de su historia. El libro del Zohar también describe que cuando se siente este vacío, la humanidad necesitará un medio para curarlo y ayudar a la gente a realizarse. Luego, dice el Zohar, llegará el tiempo para presentar la Kabbalah a toda la humanidad como un medio de adquirir plenitud a través de la similitud con la naturaleza. El proceso de alcanzar la realización, el Tikkun, no ocurrirá de una vez, ni simultáneamente para todos. Para que el Tikkun se lleve a cabo, una persona debe desear que suceda. Es un proceso que evoluciona como consecuencia de la voluntad de cada uno. La corrección inicia cuando la persona reconoce que su naturaleza egoísta es la fuente de todo mal. Es una experiencia muy poderosa y personal, pero invariablemente hace que uno pueda cambiar, desplazarse del egoísmo al altruismo. Tal como lo hemos dicho, el Creador nos trata a todos nosotros como un solo ser creado y unido. Hemos intentado alcanzar nuestras metas de manera egoísta, pero hoy en día estamos descubriendo que nuestros problemas solo serán resueltos colectivamente y de manera altruista. Cuanto más conscientes estemos de nuestro egoísmo, más desearemos utilizar el método de la Kabbalah para cambiar nuestra naturaleza por el altruismo. No lo hicimos cuando la Kabbalah apareció por primera vez, pero podemos hacerlo ahora, porque ahora sabemos que la necesitamos. Los pasados 5000 años de evolución humana han sido un largo proceso experimental, probando cada vez con un método distinto, examinando los placeres que provee, desilusionándonos de él y reemplazándolo por otro. Métodos han ido y han venido, pero nosotros no nos hemos vuelto más felices.
Ahora que el método de la Kabbalah ha aparecido con el propósito de corregir el nivel más alto del egoísmo, no tenemos que recorrer más el camino de la desilusión. Podemos simplemente corregir nuestro peor egoísmo a través de la Kabbalah y todas las demás correcciones caerán por su propio peso como efecto dominó. Así, durante esta corrección, podemos sentir realización, aspiración y gozo. En dos palabras, la sabiduría de la Kabbalah, la sabiduría de recepción del hebreo lekabel, apareció por primera vez alrededor de 5000 años atrás, cuando los seres humanos comenzaron a cuestionarse acerca del propósito de su existencia. Aquellos que lo sabían, llamados cabalistas, tenían la respuesta al propósito de la vida y al rol de la humanidad en el universo. Pero en esos días los deseos de la mayoría de la gente eran demasiado pequeños como para esforzarse por obtener este conocimiento. Por lo tanto, cuando los cabalistas vieron que la humanidad no necesitaba su conocimiento, lo ocultaron y secretamente lo prepararon para una época en la que todos estarían listos para recibirlo. Mientras tanto, la humanidad cultivó otros canales tales como la religión y la ciencia. Actualmente, cuando un número creciente de personas están convencidas de que la religión y la ciencia no nos proporcionaron las respuestas a las preguntas más profundas de la vida, están comenzando a buscar respuestas en otros lados. Este es el tiempo en que la Kabbalah ha estado esperando y es la razón por la cual está reapareciendo, para proveer la respuesta al propósito de la existencia. La Kabbalah nos dice que la naturaleza, que es sinónimo del Creador, es completa, altruista y unida. Nos explica que no solamente debemos entender la naturaleza, sino también desear implementar este modo de existencia dentro de nosotros mismos. La Kabbalah también nos dice que al hacerlo, no solo nos igualaremos a la naturaleza, sino que además comprenderemos el pensamiento que la respalda, el plan maestro. Finalmente, la Kabbalah establece que al entender el plan, nos igualaremos al planificador maestro, lo cual es el propósito de la creación, llegar a tener sus cualidades, ser como Él. Escucha el capítulo número 2 en el video que dejo a continuación. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para seguir recibiendo más contenido. Estás escuchando Para tu Alma Narraciones.